Hola, buenas tardes. Vamos a hacer esta segunda sesión referida a la gestión de éxito sostenido. Les había hecho una inicial donde inclusive les mencioné el caso del Boeing 737 MAX a raíz de que se convirtió en un caso de estudio debido a la caída de 2 de sus aviones nuevos en un lapso menor a 5 meses entre el 2018 y 2019. Realmente el documental que está en Netflix es muy interesante de verlo para analizarlo, porque se aprende muchísimo de todo lo que guarda relación con los accidentes sucedidos y que obviamente tienen su raíz en las decisiones que se toman a nivel de la organización. Bien, un tema importante que quería tocarles era el relacionado a los grupos de interés o partes interesadas. Muchas veces sabemos de su existencia y necesitamos de alguna manera gestionar los recursos que tenemos para utilizarlos en la atención de sus necesidades o expectativas. Y nos falta priorizarlos, porque los recursos no son inagotables. Entonces podemos trabajar con una priorización de estas partes interesadas para poder atender esas necesidades y esas expectativas pertinentes, es decir, relacionadas a la relación que tenemos con estos grupos de interés. Y para ello les traigo ahora un modelo o una práctica que puede ser aplicado en cualquier organización. Entonces tenemos este tema relacionado a grupos de interés, la necesidad de gestionarlos. Me gusta esta frase de Sun Tzu porque de alguna manera guarda relación con ello. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Los demás podemos, para esta ocasión, llamarlos grupos de interés o partes interesadas. El éxito sostenido requiere la gestión de una variable importante, de un factor importante. Las partes interesadas, grupos de interés, esa gestión que necesitamos hacer. Conocerlos, identificarlos, listarlos, priorizarlos para poder gestionarlos de la manera más eficiente posible. ¿Cuál es la importancia de estos grupos de interés? Su importancia es porque ellos tienen un impacto directo en la organización, inclusive desde adentro, y la organización impacta de manera directa o indirecta en estas partes interesadas que rodean la organización y que están inclusive dentro mismo, porque hay partes interesadas internas, llámense trabajadores, directivos, accionistas. Entonces tenemos partes interesadas, grupos de interés en esta organización que tiene una misión. Y estos grupos de interés van a facilitar o van a obstaculizar el logro de esa misión y el alcanzar esa visión, el alcanzar ese éxito en cada acción que realicemos, en cada objetivo que nos tracemos para lograr ese éxito que usualmente se traduce en lograr esa visión, esa nueva ubicación en el tiempo de la organización. La pregunta sería para todos ustedes: ¿sus grupos de interés están identificados? ¿Realmente están identificados todos? A grosso modo, podemos comenzar a revisar si los tenemos bien listados. En la empresa tenemos los grupos de interés que se llaman trabajadores y dependiendo de la organización podrán llamarse de varias maneras: colaboradores, trabajadores, empleados, gerentes, supervisores, directores, accionistas. Cada organización los define de una manera. Dentro del sector donde está trabajando la organización, tiene un entorno, tiene sus competidores, el mercado en el que está involucrado, participando, los clientes, los proveedores, las entidades financieras y otras relacionadas.
su red de distribución, etc. Y un poquito más alejado, pero con un impacto también directo, está el contexto. Partamos del contexto político. Miremos ahora cómo nos impacta en estos días el contexto económico, el contexto sociodemográfico, el tecnológico, el legal, el ecológico, considerando también que este contexto ya no tiene límite. Vivimos en un mundo globalizado. Entonces, si queremos listarlos, primero identificarlos. ¿Cuáles son nuestros grupos de interés? Podremos revisar acá, a grosso modo, cómo los podemos clasificar. Internos, externos, del sector, del contexto. Y una vez que vamos clasificándolos, primero listándolos y luego clasificándoles, vamos dimensionando el trabajo que tenemos pendiente por hacer, porque seguramente a varios de estos grupos de interés ya se les están atendiendo. Este ejercicio es recomendable hacerlo entre diferentes personas de la organización. Mejor si es un equipo multifuncional, multinivel, para que puedan también traer sobre la mesa aquellos grupos de interés que ellos sienten que son importantes para que su gestión, su labor, su actividad fluya en el día a día y a lo largo del tiempo. Tenemos, por ejemplo, que podemos hacer este cuadro. Poner los grupos y subgrupos, si es que las necesidades y expectativas pertinentes requieren clasificarse o dividirse. Clientes pueden ser internacionales, nacionales. Proveedores pueden ser materia prima, de material de envase, material de empaque, etc. Y podemos indagar, preguntar a los grupos de interés o por experiencia, si ya los conocemos, colocar qué usualmente esperan que nosotros hagamos por ellos. ¿Cuáles son sus necesidades? Pero adicionalmente, ¿qué otras expectativas tienen? Independientemente de que no estén en el contrato, pero sí guarde una relación. De más está decir el buen trato, por ejemplo, ¿no? Es una expectativa que cada vez que lleguen, por ejemplo, a los clientes ya fieles durante años, tengan un trato diferenciado. Por ejemplo, esa sería una expectativa pertinente porque guarda relación con ese servicio o ese producto que los enlaza. Entonces, listamos las necesidades y expectativas y luego pensamos, debatimos, acordamos qué les podemos ofrecer. Ojo que lo que ofrezcamos obviamente tiene que ser algo que podamos cubrir, algo que esté a nuestro alcance, al menos en este momento. Y así podemos seguir listando los grupos de interés y podemos subclasificarlos en subgrupos si luego tenemos que hacer una división debido a que tienen necesidades y expectativas diferentes. Podemos trabajar, es mejor que trabajemos con todos, con los grupos de interés internos, con los grupos de interés externos y obviamente el contexto. Y vamos clasificándolos. Y ahí podremos ir colocando lo que podemos ofrecerle a cada grupo. Una vez que hemos clasificado, los hemos identificado, los hemos clasificado, hemos considerado aquello que les podemos ofrecer, entonces podemos trabajar con este mapeo de Mitchell, Eagle and Wood, que permite articular las relaciones y el plan de acción trabajando con 3 atributos de estos grupos: poder, legitimidad y urgencia. De estos 3, el que guarda relación con el tiempo es urgencia. ¿Qué tan rápido necesitan que nosotros cubramos sus necesidades y expectativas? El poder, su mismo nombre lo dice. ¿Qué tanto poder tienen sobre la organización? ¿Qué tanto poder tienen para exigirnos que cumplamos con algo? Y la legitimidad, si realmente les corresponde, si es pertinente su ubicación con esa demanda o si es pertinente que ellos quieran exigirnos a cubrir o a cumplir o a entregarles algo. Cuando hablamos de poder podemos preguntarnos, ¿cuánta capacidad o habilidad tiene para conseguir los resultados que desean este grupo de interés? O para producir efectos en la organización, o para imponer su voluntad en forma directa o a través de otros. Eso sería una forma de
hacer una reflexión del poder de cada uno de los grupos de interés. Urgencia. Mantiene con la organización asuntos que deben resolverse en el corto plazo. Estamos hablando de plazos, de tiempo. Entonces tenemos el último atributo, legitimidad. Cuenta con suficiente representatividad o tiene niveles importantes de convocatoria, capacidad de influencia moral o legal sobre el comportamiento de la empresa. ¿Qué tanto poder de convocatoria tiene un grupo de interés que pueden hacer que nosotros tengamos que atender un pedido de ellos o cubrir una exigencia, una demanda de ellos? Si tenemos a los 3 atributos, podemos combinarlos. ¿Por qué combinarlos? Porque habrán grupos de interés que solamente tengan un atributo, que solamente tengan poder. Otros grupos de interés, como por ejemplo el periodismo, los grupos de comunicaciones, pueden tener legitimidad solamente, pero no tener poder sobre nosotros o sobre la organización ni urgencia. Y habrá grupos de poder que tengan 2 atributos, poder, urgencia, legitimidad. Y van a haber algunos que tengan los 3 atributos y ya el hecho de tener los 3 significa que tendrán que tener una prioridad en su atención. Obviamente el que tenga un solo atributo buscará tener el segundo para no estar en la cola de la atención. Y igualmente, los que tengan 2 atributos buscarán tener el tercer atributo o se quedarán en 2. Cuando hacen esta clasificación estos autores, cuando el grupo de interés tiene un solo atributo, le llaman inactivo o adormecido si tiene el poder. Si tiene solo el atributo de urgencia, exigente o demandante. Si solamente tiene el atributo de legitimidad, discrecional. Si ya tienen 2 atributos, entonces tenemos, si tienen poder y urgencia, ya se vuelven peligrosos. ¿Por qué? Porque tienen poder sobre la organización y tienen una urgencia. ¿Quiénes tendrían poder sobre la organización? Por ejemplo, las entidades que norman el sector. Si aplican mañana una directriz que impacta a la organización, pueden ponerle un plazo que para la organización de repente resulte complicado su cumplimiento por los recursos que están inmersos en esta exigencia. Pero tienen poder y urgencia y son peligrosos, por supuesto. Entonces necesitarán una atención prácticamente inmediata dependiendo de quién sea este grupo que tiene el poder. Si tienen urgencia y legitimidad, son dependientes porque realmente no tienen poder. Entonces dependen de un tercero o de otro grupo, asociarse con otro grupo para llegar a ser un grupo que pueda exigir la atención de sus demandas. Si tienen poder y legitimidad, son dominantes. O sea, tengo poder sobre la organización y legítimamente me corresponde. Por ejemplo, un accionista. Si tienen los 3 atributos, ya son los denominados grupos de interés definitivos. Y eso nos permite también jerarquizar a los grupos de interés. Podemos hacer un cuadro y ponemos quiénes tienen poder, quiénes tienen urgencia, quiénes tienen legitimidad y vamos viendo quiénes pasan a ser peligrosos, dominantes o dependientes y quiénes son definitivos. Y eso también nos permite a nosotros ya determinar una priorización. Ese es el grupo de interés número 1 al que vamos a atender y vamos a volver a revisar sus necesidades y expectativas. De repente vamos a tener una conversación con ellos, de repente vamos a hacer una encuesta, de repente vamos a hacer alguna actividad que nos permita recabar mayor información y también podemos mirar a la competencia para ver cómo los están atendiendo. O sea, ya podemos tener identificado estos grupos, podemos tener un abanico de posibilidades para trabajar al respecto. Estos autores trabajan 3 matrices, una para el poder, una para la urgencia y otra para la legitimidad. Y al final se combinan los 3. Pero para ya bajarlo de una narrativa, de una información recopilada,
vamos a colocarle cifras numéricas para poder tener valores objetivos que nos permitan realmente hacer un ranking de los proveedores. Entonces, ellos trabajan combinando, en caso de la matriz de poder, el grado de sensibilidad que va a tener la organización respecto a esos grupos de interés. Y para poder darles una puntuación a cada grupo y subgrupo, o simplemente grupos, podemos trabajar solamente grupos y no hacer subgrupos. Vamos a trabajar con 3 recursos: recursos coercitivos, recursos o medios utilitarios y recursos simbólicos. Estos autores, en cuanto a recursos coercitivos, tienen sanciones, ya una clasificación, sanciones y uso de armas. Veremos qué grupos de los que hemos listado nos pueden colocar sanciones, qué grupos de los que hemos listado pueden hacer uso de armas, por ejemplo, el caso de las mineras. Los pobladores usan armas, piedras, palos, incendios para impactar, en este caso, en las mineras. Entonces tenemos ahí recursos coercitivos. En caso de los recursos o medios utilitarios, veremos qué grupos, con qué grupos nos relacionamos o nos proveen materiales físicos, financieros, logísticos, tecnológicos. En caso de recursos simbólicos, están relacionados con reconocimientos, estima. De repente queremos obtener alguna premiación, ubicarnos en el ranking de las empresas del sector, etc. Necesitamos una visibilidad mediante un premio o un reconocimiento. Una vez que tenemos identificado lo que vamos a trabajar para cada grupo, es decir, recursos de 3 tipos y el grado de sensibilidad, que no es otra cosa que ver cuánto nos impactaría antes de colocar los valores para cada grupo, cuánto nos puede impactar. Por ejemplo, si no tenemos o no hemos tenido históricamente uso de armas de parte de los pobladores con nuestra organización, entonces de repente ahí está el cuadro, pero le pondremos 0, pues no. Vamos a trabajar todo entre 0 y 3, el valor de 0 entre el valor de 0 y el valor de 3. Entonces el grado de sensibilidad será pues de repente 0 o de repente 1. Y una vez que ya hemos comprendido que vamos a trabajar con grado de sensibilidad, es decir, cuán sensible es mi organización para este poder, el poder de este grupo de interés, el poder que lo ejerce mediante recursos coercitivos, recursos o medios utilitarios o recursos simbólicos, es decir, mediante sanciones, uso de armas en el primer caso, materiales físicos, financieros, logísticos o tecnológicos en el siguiente y recursos simbólicos en el tercer grupo. Entonces comenzamos a hacer una dinámica para colocar una puntuación a cada grupo y subgrupo. Podemos trabajar con que se hace un trabajo entre todos y se va puntuando. Entre todos se define el grado de sensibilidad. Y podemos luego decir, por ejemplo, que en el caso del grupo de trabajadores, la puntuación la coloque recursos humanos y los jefes de cada área. En caso de directivos, de repente la gerencia general en combinación con recursos humanos también. Y así podemos ir, o entre todos. Y vamos haciendo una puntuación. Si tenemos, por ejemplo, trabajadores, y vamos a hacer que sea el grupo A, y decimos sanciones, ellos no nos van a colocar 0. Uso de armas, nuestros trabajadores no, 0. Materiales físicos, pueden no participar, pueden no querer cargar las cosas por alguna demanda que tienen, ok, puede ser 1. Y así vamos colocando una numeración. Luego, para tener el puntaje total, necesitamos cada valor que le hemos asignado a cada grupo, necesitamos multiplicarlo por su grado de sensibilidad. Entonces, comenzaremos con que el grupo A, por ejemplo, tiene una puntuación de 2 en sanciones. Si lo multiplicamos por su grado de sensibilidad, que figura en el cuadro como 3, será 6. En cuanto a uso de armas, tiene 0. Y el grado de sensibilidad, o sea, que podría afectarle a la organización 3, será 0 por 3, 0. Y así vamos obteniendo un producto entre el puntaje que le hemos dado en cada fila a cada grupo multiplicado por el grado de sensibilidad. Y sumando todos estos productos, al final tendremos un grado de poder, en este caso 12. O sea, hemos multiplicado 2 por 3, 6. En la
Siguiente columna teníamos 0 por 3, 0. Teníamos hasta ahora 6. 1 por 1, 1. Sumamos 1 más 6, 7. 1 por 1, 7 más 1, 8. Siguiente 9, 10. Y en la última columna, recursos simbólicos, grado de sensibilidad 2, por el valor que le hemos asignado al grupo, 1, 2. 10 más 2, 12. Valor total para grado de poder al final en la columna tenemos 12. Y así vamos trabajando con cada uno. En cuanto a la matriz de legitimidad, vamos a trabajar con los niveles de deseabilidad, propiedad o conveniencia, o qué tan legítimo es su demanda, su necesidad, su expectativa para la organización y para la sociedad. Porque también estamos involucrados en la sociedad en la que pertenecemos, en la que contribuimos. Y vamos asignando una puntuación, nuevamente entre 0 y 3. En este caso tenemos para cada columna puntos que vamos a multiplicar. Niveles de deseabilidad, propiedad o conveniencia para la organización, acá se ha punteado 3. Por 2 para la sociedad, 6. Y así vamos obteniendo los valores totales en la última columna. En caso de matriz de urgencia, trabajamos con dos criterios: sensibilidad temporal, o sea, la atención no puede esperar, no puede retrasarse, y criticidad, la importancia de ese reclamo, de esa demanda, de esa expectativa. Y nuevamente le colocamos un puntaje para cada grupo o subgrupo en cuanto a sensibilidad temporal y en cuanto a criticidad. Y multiplicamos estos puntajes. Tendremos acá 3 por 3, 9. Y vamos así obteniendo el grado de urgencia total. Una vez que hemos obtenido esos grados de poder total, grado de legitimidad total, grado de urgencia total, vamos a colocarlos, esos totales, al costado de cada grupo ya listado. Y necesitamos hacer una normalización de los valores. Para ello, el total de grado de poder, de grado de legitimidad y de grado de urgencia, estos totales los vamos a sumar, los vamos a dividir entre el número de grupos y nos va a dar un valor normal, un promedio. Luego, cada valor se divide entre este promedio y nos da el normalizado. Así tenemos, por ejemplo, que para el grupo A, en grado de poder, tenía un total de 12. Su promedio es 13, el promedio de todos los valores de grado de poder. 12 entre 13 me da 0,92, que está resaltado. Y así vamos a trabajar con todos los valores que hemos traído de las 3 primeras tablas. Una vez que tenemos todos los valores normalizados, denominados A, B y C, hacemos un producto de A por B por C. Valor normalizado A, B, C, de los 3 atributos. Los multiplicamos y obtenemos esta columna. Los valores mayores a 1 son aquellos que tienen un índice de preponderancia que nos indica que son prioritarios su atención. En este caso está resaltado los dos primeros A y D con un índice de preponderancia de 2.47. Así podemos priorizar a los grupos de interés y empezar por los que tienen mayor puntuación a atenderlos. Esta es una forma. La otra forma puede ser una tormenta de ideas, pero siempre tratando de aterrizar de manera objetiva aquella información, aquella data que nos dan todos aquellos que están participando en esta priorización de los grupos de interés. Es importante atenderlos porque todos tienen un impacto directo. Si queremos, el objetivo de este espacio es hablar sobre éxito sostenido. Entonces, si queremos lograr que el éxito se mantenga de esa manera en largo tiempo, tenemos que ir administrando estos grupos de interés porque sí impactan en la organización, sí nos van a poder o apoyar o, en todo caso, obstaculizar ese éxito que estamos buscando de manera sostenida. Entonces, puede aplicarse esta forma de trabajar para la priorización según Mitchell y Golan-Good, o puede buscarse otra forma de hacerlo. Pero la idea es que pasemos de la parte subjetiva, emocional, informativa,
a algo que esté aterrizado de una manera objetiva que nos permita esa priorización. Bueno, cuando ustedes, si no lo han visto o si han visto este documental sobre el Boeing 737 MAX, que fue el último modelo lanzado por esta empresa dedicada a ingeniería, innovación, calidad, se van a dar cuenta todos los grupos de interés que participan acá y pueden sacar sus propias conclusiones. ¿Qué falló en todo esto? Independientemente de que pasó esto. Es decir, una organización tiene diferentes departamentos, áreas, procesos, y si quisiéramos verlo, buscar qué relación guarda la declaratoria de misión, propósito de la organización y de su visión con lo que está pasando dentro de la organización, podríamos encontrar, por ejemplo, en esta imagen, vemos la misión: velar por los procesos de calidad, satisfacer a nuestros clientes, preocupación por nuestro personal. Es una misión bastante simple, básicamente, para poder ilustrar el dibujo, ¿no? Entonces vemos que el personal representado en esa imagen de una persona en su escritorio tiene todo atendido. Personas, clientes y procesos, porque la misión le dice eso. Pero todo lo que es finanzas está acumulado. No se está viendo el tema de finanzas. Y a la inversa, muchas veces vemos en directorios inclusive que el objetivo es tener personas muy competentes, muy bien informadas en todo lo relacionado a finanzas o a la parte económica. Luego vienen otro tipo de temas, pero por lo general la priorización es: cuanto más los miembros del directorio manejen finanzas, mejor. Pero hay otras áreas y todas son importantes porque todas tienen un impacto y cada una de ellas tiene diversos grupos de interés que tiene que atender. Cuando vean, si no han visto este documental, ustedes van a ver que ahí aparecen los accionistas iniciales, los nuevos accionistas que vienen con un enfoque principal en elevar el valor de las acciones para cotizar mejor en la Bolsa de Valores de Nueva York. Están los trabajadores que van siendo desoídos. Están los jefes de calidad que se convierten en los mensajeros que no deben hablar. Está la competencia. Están las autoridades relacionadas con el sector de aeronáutica. Está el gobierno central. Y están los otros gobiernos de otros países. Después de la caída del primer avión, la Asociación Americana de Aeronáutica no suspende los vuelos de los Boeing, a pesar de que había indicios de problemas. Se cae el segundo avión, a ver si no me estoy equivocando, y se quiere iniciar una investigación, o la investigación inicial está en curso y no hay medidas que impidan los vuelos. Ahorita realmente no recuerdo exactamente, no, sí fue después de la segunda caída. Y el gobierno chino suspende los vuelos con esos aviones para su país y le sigue una serie de países, una serie de gobiernos. Y eso hace que el presidente Donald Trump suspenda también los vuelos, que no lo hace. Es primera vez que sucede eso, porque de eso se encarga. Hay una entidad dedicada a eso en Estados Unidos. Entonces, es de verdad que el caso, a veces hay que verlo dos veces para poder familiarizarse con toda la nomenclatura y todo lo que tiene este sector industrial. Pero de verdad es interesante porque nos sacan varias enseñanzas. Y como vivimos en un mundo globalizado, es bueno conocer la historia de otras empresas en otros países o en el propio para no repetirla. Volviendo a Sun Tzu, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Es necesario conocer a nuestros grupos de interés, porque una vez que los hemos priorizado, ya hemos hecho una dinámica de buscar información de ellos, si no hubiéramos podido hacer esta priorización.
Y una vez que ya los tenemos identificados, se ha reducido a un mínimo los grupos de interés prioritarios. Entonces podemos entablar algún otro mecanismo de comunicación con ellos para recabar nueva información que nos permita un mejor accionar, un uso de los recursos destinados a este cubrimiento de necesidades y expectativas de manera más eficiente. Bien, eso es lo que les quería tocar hoy día. Espero que les sirva. Alguna vez me preguntaban, pero ¿cómo se puede priorizar? Ahí tienen una respuesta. Pero deben haber otras. Y recordemos que actualmente tenemos en Internet cantidad de información de los diferentes temas. Usémosla. Bien, hasta la próxima.